Hace ya algún tiempo, una suscriptora de nombre Caroline Reina me planteó la posibilidad de que el cráneo que se encontraba en el gran templo de la Tierra Hueca era un Godzilla antiguo. Desde luego cada uno de nosotros tiene una perspectiva sobre esto, pero me animé a colocar esta misma imagen en la pestaña de comunidad, dando como resultado una explosión de teorías y planteamientos, los cuales vale la pena resaltar, publicar y desde luego analizar. Ahora, hay una respuesta oficial sobre esto que quedó ahí como en un área gris y también lo mencionaremos y analizaremos desde luego, para finalmente darle mis conclusiones al respecto. Yo soy Cyber y esto es la Cyberzone, así que sin más demora, comencemos. Una de las escenas más épicas del Changuis se muestra cuando este hace un lento recorrido por el salón que era la guarida principal de los Changuis ancestrales. Recorrer este lugar con una música solemne de fondo nos llevó de alguna u otra forma a una época antigua donde las bananas y colocarse los dedos en la nariz con olor a trasero eran las gemas de antiguas civilizaciones. Ya previamente he realizado un análisis de este templo, particularmente no creo que haya sido construido enteramente por los primates. De hecho, encontramos entradas que eran usadas por criaturas con dimensiones similares a los humanos. Había una relación estrecha entre los humanos de esa época y los primates, de eso no queda duda alguna, puesto que el Changuis logró conectar de una manera muy profunda con la coprotagonista Gia. Bien, en este templo encontramos muchas cosas, pero la que nos convoca hace relación con el cráneo de donde Kong retira su poderosa hacha. En primer lugar, despejemos la duda. ¿Es posible que un hacha logre eliminar de un solo golpe a un Godzilla antiguo? La respuesta corta es que sí. De hecho, lo dije en un short. En el enfrentamiento entre Godzilla y Kong, Godzilla se salvó de que el hacha se haya sobrecargado de poder antes de que el Changuis se la clavara en el coco. Si por casualidad esta hacha no libera violentamente toda la energía, pues habría muchas demandas de parte de Toho porque mataron a Godzilla en esa película. Además, esa hacha demostró atravesar la poderosa obsidiana de Godzilla, ya que el Changuis la clavó en una de sus piernas. Quedando claro este punto, Pegaso Gamer, Diego Blandino y Diego Arcilla nos dan varios comentarios, los cuales son epicardos. El cráneo visto en la película puede que sea más grande por la época. Me refiero a que gracias a la radiación los Godzillas y Kongs eran mucho más grandes. Bueno, yo creo que los Godzillas sí eran más grandes, pero la diferencia de tamaño entre los Kongs probablemente no era muy diferente a la que vimos con el Kong actual. ¿Por qué digo esto? Pues en primer lugar, los Kongs atacaban en manada, por ende tienen esto a su favor, por lo que su poder está en la unión, ¿saben? Apes together strong. Lo otro es el hacha. Si los Changuis antiguos eran mucho más grandes, esta hacha tenía que ser mucho más grande y por ende pesada y poco práctica para que el Changuis actual pueda utilizarla. Y finalmente el trono donde se sentó el Changuis no le quedaría muy bien, se vería muy pequeño. Vemos que las dimensiones eran muy similares al Kong actual, pero estoy de acuerdo con el hecho de que un Godzilla antiguo era mucho más grande que el actual. Por otra parte está el amigo Juan Diego Tezán, quien afirma que esto es prácticamente imposible. ¿Por qué? Primero, el cráneo es muy diferente al Godzilla del Monsterverse. Segundo, Godzilla no actúa como un adolescente. Tercero, los tiempos no cuadran, ya que el Godzilla del Monsterverse estaba con vida en el Pérmico y que no parece haber cambiado mucho desde 1954 y después en el 2014. Sin duda el planteamiento de Juan está muy lógico e interesante, pero antes de analizarlo pasemos a las declaraciones oficiales. En una entrevista a través de la red social de Reddit, el director Wingard mencionó algo referente a Doc y por ende a este cráneo que vimos en el salón principal de los Changuis.
Recordemos que Doc es este lagarto pasadito de peso que vimos en un pequeño fragmento. Por alguna razón esta criatura apodada por el director como Doc es su preferida. En fin, la pregunta fue la siguiente: ¿veremos en el futuro más Godzillas o más Kongs? A lo que el director respondió: el crecimiento y futuro de esta franquicia podría ser ilimitado y aún hay muchas cosas por contar, pero el pasado es más rico y abundante cuando se trata de contar historias, porque en parte no tenemos tantas restricciones de parte de los encargados. En las películas antiguas nos mostraron una civilización que adoraba a Godzilla como un dios y pensamos que también era necesaria una clase de simbiosis mostrando un pasado donde Kong también fue adorado. Luego, como si nada, saltó a la próxima pregunta y yo quedé igual con la duda. Pero para ese entonces no entendía, pero hoy en día las cosas están mucho más claras. Primero, la franquicia tiene que crecer y lo hará, pero no depende del director o de ningún director, sino de los dueños de la franquicia, que en este caso son Toho. En cuanto a las restricciones, pues es claro que el mismo Toho no permite muchas cosas, pero cuando se trata del pasado la cosa cambia, no pueden controlar lo que se diga en una era antigua, solo los movimientos actuales de su personaje son los que ellos pueden controlar, en este caso es Godzilla. Y finalmente, a la simbiosis que hace referencia el director es la siguiente: Godzilla como un poderoso ser en la Tierra fue adorado y querido por civilizaciones antiguas. Con el tiempo surgió un contrapoder, el cual estaba representado en los changuis antiguos y por ende estos también desarrollaron culturas antiguas que los veneraban. Ahora vamos a la conclusión. Todo lo antes expuesto es un tira y afloja en cuanto a si el cráneo es o no de un Godzilla, y todo esto se hace de manera intencional para que cada uno tenga su propia conclusión y esto cree una polémica, una pequeña polémica. Pero ¿cuál es mi conclusión? Pues yo creo que este cráneo que vimos en el gran salón de los changuis no es un Godzilla antiguo, no es ninguna clase de Godzilla. Como muchos de ustedes en los comentarios de la comunidad mencionaron, las dimensiones puede que coincidan, pero no la forma. De ser este un cráneo de Godzilla, entonces el cambio de su fisionomía tendría que ser muy agresiva, sin mencionar el hecho de que ya había un tipo de escultura que representaba al verdadero Godzilla de esa época, cuando las hachas de los antiguos changuis extraían radiación del núcleo terrestre. Y como podemos observar, aquí esta representación es exactamente igual al Godzilla actual. No tiene un par de dientes locos que le sobresalen como los que vemos en el cráneo que tenía el hacha clavada. Varios me indicaron que el canal llamado Goji Center dicen que es un Godzilla antiguo. Pues yo les digo desde aquí humildemente que están más pelados que rodilla de chivo. Ahora, ¿qué creo que sucedió? Esto ya es como a nivel de interpretación, desde luego, pero ya antiguamente los changuis han sufrido extinciones masivas por parte de otras criaturas que no son necesariamente los Godzilla. En efecto, tuvieron que derrotar a un Godzilla en su momento y esto les dio la oportunidad de que surgiera una época en la que los changuis fueran los líderes del mundo. Pero con el pasar del tiempo, tal vez los changuis no podían controlar al resto de las criaturas, lo que eventualmente se volvió en su contra, haciendo que todas estas criaturas los atacaran y que finalmente el último changuis matara a este último espécimen rebelde, clavando su hacha y muriendo en el proceso. Ya vimos que las serpientes voladoras atacaron a Kong sin ningún tipo de respeto, lo vieron y lo atacaron. Vimos como los Skullcrawlers hacían lo mismo. Vimos como los pajarracos estos horribles también atacaron a pesar de no tener posibilidad alguna de ganar contra el changuis. Es decir, ¿dónde está el respeto para con el changuis? Como les dije antes, esto queda a libre interpretación de cada uno de nosotros, pero ¿cuál es tu planteamiento al respecto? ¿Cuáles son tus conclusiones hasta este punto? Quedo atento a leer los suculentos comentarios de cada uno de ustedes. Y desde luego, si llegaste hasta este punto, muchas gracias. Yo soy Cyber y esto es la Cyberzone, así que será hasta un próximo video.